Bienvenidos, muy buenos días mis amigos, mis amigas. Hoy les presentamos un tema que en origen iban a ser dos, pero que se nos ha dado de esta manera porque hemos visto una clara unidad de sentido en lo que vamos a exponer en esta bella mañanita. Y bajo el título, ¿verdad? El título que va a englobar esta magnífica, yo creo, enseñanza que hemos recibido, va a ser de The Lights to Separate. Las luces para separar. Y antes hemos de pasar por ahí, hemos de pasar por una enseñanza que se nos dio prácticamente paralela, que es los fuera de razón. Los fuera de razón. Porque nos va a ayudar a entender precisamente la disposición, que esto lo vamos a leer en Génesis Bereshit 1:14, de las luces para separar, the lights to separate. Entonces vamos a ir a la escritura donde nos va a hablar de los fuera de razón, que es 2 de Pedro 2:12. En 2 de Pedro 2:12 vamos a empezar a ver todo esto. 2 de Pedro, Kefa 2, verso 12. Dice así. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces tenemos aquí que hombres y mujeres, como hablan mal de cosas que no son capaces de entender con una mente carnal, no pueden entender las cosas espirituales. Con una mente materialista no pueden entender lo que son las cosas celestiales y entonces se corrompen hablando mal de las cosas que no entienden. Las cosas que no van a entender son las cosas buenas, honradas delante de Elohim, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Son hijos de perdición. Son hijos de perdición de ese inicuo que se iba a manifestar, que se iba a endemoniar, dice, y entonces vendrá aquel inicuo, se endemoniará, aquel hombre sin Torah, hombre y mujer sin Torah, se endemoniará y dará lo que es. ¿Cómo está dando lo que es? Que se están corrompiendo como animales irracionales. Porque, dice, nacidos para presa y destrucción, hijos de perdición, perecerán en su propia perdición. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes cómo haciéndose enemigos de la amada del Mashiach, fíjense de lo que se han hecho enemigos. Se han hecho enemigos de la razón, porque ahora se corrompen como animales irracionales. De manera que esa era de la razón, que fue la antesala de la manifestación o el endemoniamiento del inicuo, se manifestará, se endemoniará aquel inicuo. La antesala fue la ilustración. La ilustración supuestamente fue la era de la razón. Bueno, pues ahora, haciéndose enemigos de la amada del Mashiach, por envidias y por malas artes y por frecuencias bajas y por celos amargos, entonces ahora se han privado de razón y ya el enemigo que se han echado, esos corrompidos de la mente, el enemigo que se han echado es la razón. Porque ahora se quejan amargamente de la razón y de que la razón que expone la amada del Mashiach, preciosos y preciosas, está abriéndoles boquetes a toda la ramerada de estos que se han corrompido, tal y como profetizó Kefa, Pedro,
Dice, hablando mal de cosas que no entienden. ¿Cómo van a entender? Si entienden como animales, se corrompen como animales irracionales. ¿Por qué? Porque no son capaces de razonar sin envidia, sin celos amargos. No son capaces de vislumbrar siquiera la magnificencia del argumento que está esgrimiendo la amada del Mashiach en el poder de Yahshua HaMashiach. Entonces, lo que iba a ser la era de la razón, la ilustración, se ha convertido en ellos, que han sido los últimos secuaces de esa era de la razón, antesala de la aparición del inicuo, de la manifestación de cuando ya sale endemoniado el inicuo. Bueno, la antesala fue la era de la razón. Y los postreros que le han trabajado, porque han sido los más tontos, han sido los ministerios de hoy. Y los ministerios de hoy se declaran enemigos de la razón, enemigos del pensar humano, enemigos de la ciencia y enemigos de la filosofía. Esto es el discurso actual de los predicadores que se mueven en la red. Enemigos de la ciencia, enemigos de la filosofía, ¿verdad? Entonces no tienen amor por la sabiduría, porque filosofía es amor por la sabiduría, pero quieren descartar lo más posible todo lo que implique un proceso mental. ¿Por qué? Porque el proceso mental los deja al descubierto. Y entonces ven que han sido los más tontos porque se han creído la mentira de la era de la razón más a destiempo que nadie, ¿verdad? Más anacrónicamente que nadie, porque eso, la era de la razón está dando sus coletazos ya en este tiempo final. Bueno, pero ellos, como son los más idólatras, han creído las mentiras de esa era de la razón, y entonces, como se han creído la era de la razón para corromperse como animales irracionales, para utilizar el lenguaje para precisamente corromperse y hablar de lo que no entienden, pues se han privado de la razón, porque toda la era de la razón es una mentira si la razón no te lleva a razón. La palabra hebrea razón. Razón. ¿Qué es razón? Razón es voluntad. 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 Si la razón, que en verdad debía ser razón, no te llevaba a la voluntad, es decir, a que tú desarrollaras tu deseo íntimo, y tu deseo más íntimo si interiorizas en el ser interior que hay en ti, tu deseo íntimo es en unión, en comunión con Yahshua HaMashiach, con el Logos, ¿verdad? Si la razón no te llevaba a una voluntad lograda, entonces no era razón. ¿Qué era? Corromperse como animales irracionales. Entonces, si ahora resulta que no pueden ni siquiera alimentarse de su propia voluntad, de su propio esfuerzo, porque todo lo hacen por apariencias, pues se han privado de su propia voluntad, hasta tal punto que dicen, miren, no tenemos miedo, pero tienen miedo. Entonces, se han privado de razón porque ya sus procesos mentales son de serpientes. No tienen miedo, pero tienen miedo. Contradicción permanente, miedo a pensar, miedo hasta pensar. Entonces se han privado de su propia voluntad. Se han privado de la razón, de la voluntad. Por lo tanto, ya sus procesos mentales no tienen sentido, no tienen coherencia, no tienen argumento. Entonces, vamos a Judas 10, 1:10 de Judas. Y en Judas 1:10 nos dice así, ¿verdad? Siguiendo esta secuencia y esta pista
de esa gente que se ha privado de razón, haciéndose enemiga a la postre de la palabra, porque no quieren que discurra la palabra ya, no les conviene. ¿Por qué? Porque les deja al descubierto. ¿Cómo qué? Como embusteros engañadores, maleantes fariseos. Entonces, dice, estos en cambio maldicen todo lo que no entienden. Oigan, y vienen maldiciendo a la mismísima amada del Mashiach, ¿verdad? Vamos, con maldiciones, con maldiciones, con palabras grotescas, ¿verdad? Por supuesto, no directamente, porque como son serpientes tienen que hacerlo bajo cuerda, escondidas, en oculto, se alimentan de ocultismo, de ignorancia. Entonces, dice, estos en cambio maldicen todo lo que no entienden. ¿Cómo van a entenderlo? Si piensan como animales. Y como animales irracionales, ya no les sirve de nada la razón. Su era de la razón les ha llevado ¿a qué? A la pérdida de la voluntad. Y como animales irracionales, maldicen lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto, porque está en el hombre, en la mujer, dice, lo que entienden por instinto o porque está ahí la imagen de Elohim, entonces entienden por instinto, un instinto que puso el Logos, un instinto que es la imagen de Elohim, dice por instinto es precisamente lo que corrompen. Esa imagen de Elohim en ellos es lo que corrompen. ¿Por qué? Porque corrompen la palabra, el Logos. ¿Cómo? Mintiéndose principalmente a ellos mismos. Porque la razón, el argumento, el proceso mental los ha llevado a desmentir la razón, a desmentir su propia voluntad de ellos. Entonces han vivido para un culto exterior, para unas apariencias, pero ya ni siquiera tienen voluntad. Se han privado de voluntad. Tienen miedo a pensar, miedo a respirar, miedo a vivir. ¿Verdad? Entonces, esa es la secuencia de esos hijos de la gran ramera, ¿verdad? Entonces, como digo, que luego se quejan de que se les están abriendo boquetes, que la amada del Mashiach le está abriendo boquetes, ¿verdad? Entonces, espérense, si la amada del Mashiach les abre boquetes, espérense que llegue el amado, que la va a licuar por completo a toda esa ramerada, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ya Hechos 25-27 para que ya vean los fuera de razón. Hechos 25-27. En Hechos de los Apóstoles 25, verso 27, nos dice así. Dice en el verso 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. Esto es esa razonabilidad, ¿verdad? Me parece fuera de razón enviar un preso, ¿verdad? Confiscar a alguien, intentar ajusticiar a alguien y no informar abiertamente, ¿se entiende?, de los cargos que haya en su contra. Están fuera de razón. ¿Por qué? Porque lo que hacen es un aislamiento bajo cuerda, una conjura de los necios, nunca mejor dicho, y un complot, ¿verdad? Y una trama, una tramoya, ¿verdad? Intrigas, ¿verdad? Palaciegas, ¿verdad? También. Pero resulta que eso es fuera de razón. Eso es fuera de razón, porque se deberían informar los cargos que haya en su contra. En otras palabras, lo que decía Yahshua HaMashiach.
de cuál es el pecado que me redarguyen. A ver. Entonces, pues así operan, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, gloriosamente, ya vamos a entrar en el tema que tiene que ver con la amplitud mental que nos da también el inglés en las traducciones, y vamos a ir a la enseñanza paralela a la que acabamos de dar, que está en Génesis Bereshit 1.14. Dice el 13, que fue por donde nos quedamos la última vez, en esta lista de reproducción de Expectorant English, dice, "And evening passed and morning came, marking the third day." Dice, la tarde pasó, vino la mañana, marcando el tercer día. Ahora, verso 14. Luego Elohim dijo, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night. Let them be signs to mark the seasons, days and years." ¿Qué quiere decir? Elohim dijo, dejen luces aparecer en el cielo, o aparezcan luces en el cielo, para separar el día de la noche. Dejen ellas, las luces, dejen ser ellas, las luces, para marcar las estaciones, los días y los años. Entonces, tenemos unas luces para separar. Ahora, ¿cómo se le conoce a Elohim? A Elohim se le conoce como el Padre de las luces. Todos y cada uno de nosotros somos luces, ¿verdad? Él es el Padre de las luces. Todos y cada uno de nosotros tenemos una conciencia que se llama luz, ¿verdad? Or. Entonces, esas conciencias, esas luces, esa razón, esa voluntad, que es conciencia, está fabricada por Elohim con sus propias manos para separar. ¿Cómo? Sí. Yahshua HaMashiach explica que la palabra de poder separaría la conciencia, la lógica aplicada, el logos aplicado, la palabra aplicada. Separaría entre la misma familia, padres contra hijos, yernas contra nueras, perdón, ya no sé ni cómo va. Bueno, pues eso, nueras contra suegras y todo eso, ¿verdad? Entonces, es para separar. Las luces son para separar. Cuando se dice tiene pocas luces, es que separa poco. Pero ¿por qué tiene que separar la luz? ¿Por qué tiene que separar la conciencia? ¿Por qué tiene que separar la palabra? Porque eso está dispuesto así para separar el día de la noche, para discernir. Y para que tú mismo y yo mismo, cuando separamos, discernimos. Y cuando discernimos, discurrimos bien, distinguimos bien, obramos bien, pensamos bien, una vez hayamos separado lo bueno de lo malo. Para eso están las luces. Para eso están las luces. Dice, refiriéndose a las luces, the lights, dice, para separar, to separate. ¿Para qué son las luces? Para separar, para discernir, para delinear lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a ser luces, venimos del Padre de las luces. En esta vida, nuestro cometido era como conciencias, como luces, como mentes razonables, distinguir, separar lo bueno de lo malo, aun cuando eso involucró separarnos de gentes que supuestamente estaban allegados a nosotros. Pero
cuanto más luces fuimos, más tuvimos que distinguir. ¿Para qué? Para que se marcaran las estaciones, los días y los años. En otras palabras, Elohim organizó que en la medida de que sus luces de él aparecieran, así se iba a conformar la historia. Es decir, uno no coloca soldados a lo largo y ancho de una carretera o de un campeo, ¿verdad? No los coloca por colocarlos ahí sin estrategia, ¿verdad? No. Elohim diseña, tiene 6.000 años para extender sus soldados, sus Sebaot, sus ejércitos. Yahweh Elohim Sebaot. Bueno, pues él pensó a lo largo de esos 6.000 años dónde colocar estratégicamente, como en un ajedrez, sus piezas claves. Y así puso sus luces. ¿Qué hicieron sus luces? ¿Qué labor hicieron sus luces en el espacio-tiempo? Separar, dice, sirvan de señales, dice, sirvan de señales, dice, luego dejen ellas ser señales, signos para marcar las estaciones, los días y los años. ¿Cómo iban a trabajar las luces? Marcando el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Elohim nos puso a sus luces como señales. Recuerden ustedes a los profetas, ¿verdad? Yo te he puesto por señal. Les decía a los profetas, yo te he puesto por señal al pueblo. Claro, así dispensaba él, nuestro Elohim. Le daba el mensaje para que con la señal de su luz, que era su siervo, de su ministro, emitiendo las palabras de Yahshua HaMashiach, de nuestro Elohim, separara lo bueno de lo malo y lo malo saliera del pueblo de Elohim, ¿verdad? Y lo bueno resplandeciera. Así que hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.